Vamos a ver ahora la unidad 1, temas especiales, donde vamos a desarrollar el tema específico de torsión. Esta corresponde a la clase número 4 de 28. Antes de empezar, vemos aquí el programa que vamos a desarrollar, el programa detallado que vamos a desarrollar este semestre. Este programa está en vigencia desde febrero del año 2019. Como se puede ver, estamos en la unidad 1, ya hemos terminado el ítem que se refiere a juntas roblonadas y aulonadas, y este ítem corresponde al numeral 2, que se refiere a secciones sometidas a torsión no circulares. El índice de lo que vamos a ver está aquí. Consta de bibliografía, donde vamos a ver las recomendaciones de libros. Vamos a ver algo de torsión en perfiles macizos, no circulares. Finalmente vamos a ver torsión en perfiles de paredes delgadas y lo que es el tema central de esta presentación, que es la analogía de la membrana. Vamos a aplicar esta analogía tanto en diferentes tipos de perfiles. Vamos a repasar entre medio de esto algunos temas de resistencia 1. Respecto de la bibliografía, el libro Egor Epopop tiene un contenido bastante adecuado para lo que voy a hablar aquí, para lo que vamos a presentar. De todas maneras, esto es un tema que está extensamente explicado en varias bibliografías. Aquí está indicado la parte de la teoría de la membrana, las páginas recomendadas de esta segunda edición del Pop-Up, y también torsión en miembros tubulares de pared delgada, que también está indicado donde se puede recurrir. Se recomienda no quedarse con los PowerPoint ni con las presentaciones y reforzar todo lo que sea necesario de los libros. Esto que vamos a ver dentro de un momento es importante aclararlo desde aquí, que cuando nosotros en resistencia 1 analizamos la torsión de barras circulares y utilizamos una serie de simplificaciones como que las secciones planas permanecen planas y que a medida que nos alejábamos del punto medio de la sección obteníamos tensiones mayores. Estos principios completamente no son válidos en secciones sometidas a torsión que no sean circulares. En este sentido, para poder abordar este problema, es necesario utilizar métodos de la teoría de elasticidad. Aquí tenemos a investigadores como Saint-Venant y Pratt, que han desarrollado particularmente para este caso ecuaciones y simplificaciones que nos permiten abordar este problema. No obstante, estas consideraciones hechas por Saint-Venant y Pratt, nosotros habitualmente cuando nos enfrentamos en la resolución de estos problemas en el aspecto práctico, lo que hacemos generalmente es aplicar una fórmula simplificada, como esta que está aquí, que si se fijan tiene el mismo aspecto de la fórmula del tau en esfuerzos cortantes de piezas sometidas a torsión, donde el coeficiente alfa es un coeficiente que se aplica definitivamente, se calcula numéricamente y se aplica conforme a la forma de la sección, o sea, a las dimensiones B por H. En el caso particular de una sección rectangular, vamos a ver varias secciones más adelante, podemos observar que las tensiones en el centro de gravedad está en una pieza sometida a torsión,
las tensiones en el centro de gravedad son 0 y a medida que nos vamos alejando en la dirección de los ejes principales y o Z, a medida que nos vamos alejando, las tensiones van creciendo. Si analizamos una dirección diagonal, lo que se detecta es que tanto en el centro como en el extremo, recordemos que en los bordes, como las tensiones por el efecto Cauchy son 0. Entonces, en esta dirección, la tensión existe, pero en la dirección perpendicular a la pantalla de la proyección, o sea, saliendo perpendicular en este punto o en este punto las tensiones son 0. Entonces, a nivel de diagonal, la tensión podría llegar a ser máxima más o menos en esta zona y a nivel de los ejes principales, las tensiones son máximas en los extremos. O sea, la forma aproximada de la tensión está dada por esta forma y por esta forma que están aquí. Las ecuaciones derivadas de la aplicación de teoría de elasticidad están aquí indicadas. Sin embargo, los aspectos fundamentales que queremos destacar aquí es que la forma en que varían las tensiones. Se da los máximos, reitero, en estas zonas y en la dirección diagonal otra vez se da una variación de tensión. Aquí tenemos las expresiones que nos permiten calcular prácticamente en cualquier punto. Valga la aclaración aquí, nosotros no vamos a pedir que estas ecuaciones se aprendan de memoria. En todo caso, si son necesarias, deberían de usarse como parte de la bibliografía. Esto es indicativo. Vamos a ver otras secciones enseguida, pero antes de eso, acá vemos el aspecto que tienen las fórmulas que traen, las tablas que traen los libros, en el aspecto de cálculo de la tensión máxima, como se indica acá arriba, y también en el aspecto de cálculo de la deformación. O sea, estos son coeficientes que sirven para calcular el esfuerzo máximo bajo ciertas condiciones de D y H. Y también aquí tenemos la tabla de D respecto de C, un coeficiente beta, que es aplicado para calcular las deformaciones. Esto es lo usual, evitando usar fórmulas muy complejas como la de la lámina anterior. Otro tipo de secciones llenas que podemos analizar rápidamente es esta sección elíptica, donde se nota claramente que a lo largo de toda la periferia tenemos tensiones máximas. Eso significa, si analizamos este eje principal en el eje Z o en el eje Y, en donde tenemos mayor distancia al centro de gravedad, tenemos una tensión máxima. Evidentemente, esto, si analizamos una dirección cualquiera que no es una principal, también vamos a tener componentes en X, Z y en XY, siendo la componente final siempre tangente a la sección. Esto también se pueden describir a través de ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad. De nuevo, aquí lo que observamos es que en el centro de gravedad el valor de las tensiones son 0 y efectivamente los extremos son máximos. En un triángulo equilátero, que es un caso especial que estamos analizando, la forma en que varían las tensiones respecto de dos ejes principales sería como está indicada acá en la figura. O sea, en la base la tensión es máxima, va variando hasta 0 y vuelve a crecer siendo máxima más o menos en esta zona. No se describe aquí exactamente a qué distancia. Y vuelve a ser 0 en los vértices. También aquí se puede ver claramente la forma de la tensión en la dirección del eje horizontal. Un hexágono regular también vuelve a presentar un diagrama de tensiones, como está indicado aquí, y en la dirección vertical y en la dirección horizontal, o sea, en la dirección de los ejes, teniendo en cuenta siempre que en un vértice la tensión es 0, tenemos una forma diferente. Esto es lo que destaca al análisis
de las secciones sometidas a torsión que no sean circulares. Prosiguiendo con el tema de torsión en perfiles delgados, vamos a entrar en más detalle de lo que es la analogía de la membrana. Antes de proseguir, haremos un análisis, una reflexión de por qué se usan perfiles huecos. Yo creo que todos intuyen de que de alguna manera, a medida que los ejes se vuelven huecos, debido a que en el centro de la sección las tensiones a las cuales está sometida la pieza sometida a torsión son muy pequeñas. Evidentemente, cuando la masa se concentra lo más alejado del centro de gravedad de esa sección, estamos teniendo un mejor desempeño del eje. Por lo tanto, a medida que tenemos materiales macizos que están operando a torsión, estamos desaprovechando material. Por lo tanto, las secciones huecas implican ahorro de material y optimización. El basamento de la teoría de la membrana, que es en la cual se basa lo que vamos a hacer acá. Vamos a verlo enseguida. De manera anecdótica, simplemente para ponerlo en contexto, vamos a observar, por ejemplo, piezas como esta que están aquí. Esto es un puente. Este es un puente. Esta también es una parte de un puente. Fíjense que son paredes, piezas que tienen paredes delgadas. Esto también es un pedazo de puente. Fíjense cómo está alivianada la estructura en los tres casos. Este es el tipo de mejora que se logra sin comprometer la resistencia cuando se maneja bien el problema de la torsión. La forma general de la ecuación de los primeros investigadores que han tratado de entender el problema de la torsión en piezas de sección no circular data de Saint-Venant. Aquí ven el aspecto general que tenían estas ecuaciones. Como pueden ver, son ecuaciones diferenciales. Tenemos ecuaciones que tienen que ver con equilibrio, con compatibilidad, con condiciones de borde lateral y también externos. Posteriormente, el investigador Brandt propone una simplificación y esta simplificación aplicada a las ecuaciones de Saint-Venant van generando estas dos ecuaciones que están aquí, que son fundamentalmente las ecuaciones sobre las cuales nosotros construimos el problema de la membrana. Entonces vamos a proseguir antes de seguir con estas láminas que son solamente de referencia. Vamos a seguir con nuestra presentación original. Entonces, el basamento de la teoría de la membrana es que, debido al impedimento de poder resolver en forma simplificada problemas de torsión en piezas no circulares, entonces aplicamos estos descubrimientos de estos investigadores. Ahora bien, estos descubrimientos que vamos a ver que tienen que ver con la teoría de la membrana, solamente resuelven la torsión elástica, o sea, todos los elementos dentro de la sección tienen que estar por debajo del límite de proporcionalidad, o sea, debe de cumplirse la ley de Hooke. Si esto ocurre, la ecuación que resuelve el problema de la torsión elástica es exactamente igual a la que resulta de modelar una membrana delgada, que es el caso de una película de jabón estirada sobre un agujero de forma de sección sometida a torsión. Lo que significa es lo que estamos viendo aquí. Vamos a suponer que esta sea la sección
recta de una pieza sometida a torsión, lo que estamos diciendo es que si en el borde, en el contorno de esta sección nosotros construimos lanzamos un alambre y ahí colocamos una pompa de jabón y sometemos, perdón, a una leve presión, vamos a tener una membrana aproximadamente de esta forma. Entonces, esta membrana estirada, la forma, tiene una gran similitud con la forma en que se distribuyen las tensiones y se comporta la sección a la torsión. Acá tenemos, por un lado, una sección que está simplemente es una sección llena y esta es una sección hueca, o sea, es una sección tubular, aquí hay un agujero. Fíjense que en ambos casos se pueden construir la membrana. Vamos a ir viendo más adelante qué se dice en cada caso. Vamos a retornar a esta lámina en un momento. La analogía de la membrana, podemos decir que arroja como decíamos recién, si esta es la sección, se construye una pompa de jabón, una membrana de jabón, poniendo un alambre alrededor del borde, del contorno, se forma la membrana, aparecen tensiones en esa membrana, la ecuación diferencial de la membrana y la ecuación diferencial de la torsión, como pueden ver acá, son prácticamente idénticas, donde existen algunos factores que diferencian. Las conclusiones, en realidad, de la teoría de la membrana son 4. Esta cuarta conclusión después vamos a explicar mejor. Ahora vamos a seguir con nuestra explicación de las 3 principales conclusiones, donde la primera tiene que ver con que la tensión cortante en un punto es proporcional a la pendiente de la membrana estirada en el mismo punto. Vamos a ir a la lámina anterior y ¿qué es lo que significa? La pendiente, si esta es la membrana, esta es la pendiente, este ángulo que está aquí, esa es la pendiente. El valor de esa pendiente es proporcional al módulo de la tensión tau. Eso es lo que dice la primera conclusión. La segunda conclusión dice que la dirección de la tensión cortante particular en un punto perpendicular a la pendiente, la dirección de la tensión cortante particular en un punto es perpendicular a la de la pendiente de la membrana en el mismo punto. En otras palabras, vamos a ver el otro gráfico. En realidad, si esta fuera la membrana, estas son curvas de nivel en donde realmente el valor de la tensión es constante. Lo que está diciendo es que la pendiente, vamos otra vez al otro gráfico, al gráfico anterior, si este punto sigue siendo el punto que estamos analizando y se forma una curva de nivel, vamos a suponer que tiene esta forma que estoy indicando aquí en el gráfico, la dirección perpendicular o la tangente a esa curva de nivel, que viene dado por esta dirección que está aquí, es la que representa también la dirección de la tensión tau. Esa es la segunda conclusión. Y la tercera conclusión es de que el doble del volumen encerrado por la membrana es proporcional al momento torsionante que resiste la sección. O sea, este volumen que está aquí encerrado, de alguna manera por un factor K, siempre va a ser igual a toda la capacidad de resistir torsión que tiene la sección. La siguiente propiedad que decía la conclusión 4, como pueden ver, las 4 conclusiones son inherentemente matemáticas, tienen que ver con la solución de estas ecuaciones diferenciales. Nosotros no entramos en detalle, nosotros en esta asignatura no profundizamos a nivel de las ecuaciones diferenciales, aplicamos más bien reglas simplificadas
como pueden ver, la cuarta conclusión nos permite calcular realmente la deformación, que lo vamos a ver también en un momento. Proseguimos el análisis analizando brevemente una sección rectangular sometida a un momento torsor, en el cual volvemos a construir una membrana de jabón. Y notamos que en esta zona la pendiente es máxima, también aquí, pero de dirección contraria. Si trazamos una sección como esta que está indicada aquí, AA, y está fuera de esa sección AA, podemos ver que en este punto, que supongamos es este punto también, la tensión tiene una dirección, o sea, el esfuerzo cortante tiene esta dirección de arriba hacia abajo, pero en este otro punto la pendiente tiene el mismo ángulo, pero en dirección opuesta, o sea que la tensión, el esfuerzo cortante, tiene el mismo módulo, pero la dirección opuesta al del otro extremo. Y como podemos ver en el centro de la sección, la tensión es nula. Aquí lo que vemos es una serie de casos de perfiles abiertos. En estos 5 casos que están aquí mostrados, vamos a hacer una suposición. Y es que todos estos casos, la longitud y el espesor son todos iguales. En este sentido, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo son, si estas dimensiones geométricas son iguales, cómo son qué respuesta al tau máximo tiene esta pieza? ¿O qué máximo momento torsor pueden soportar también estas piezas? Las dos preguntas podemos hacerlas. Aquí está expresada la ecuación, después vamos a ver en más detalle, que resuelve el tau teniendo en cuenta el momento torsor aplicado, el espesor y un factor al cual se llama I asterisco sub P, que viene dado por esta ecuación. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde sale esta ecuación que está aquí? Esta ecuación sale exactamente de aplicar estos principios y conclusiones que están aquí. Específicamente que la resultante de las tensiones tiene la dirección tangente, que el doble del volumen del área es proporcional al momento torsor, y que la pendiente también tiene una proporcionalidad con el esfuerzo cortante. Ahora, ¿cómo es que se aplican estas tres consideraciones aquí? Imaginen ustedes que esta sección que está aquí indicada, vamos a tomar por ejemplo esta sección L por tomar alguna de ellas. Construimos a lo largo de esta sección, construimos en el borde con un alambre, tensamos un alambre de la misma forma que tiene esta L, esta forma de sección. Y acá colocamos una pompa de jabón. Como ustedes se pueden imaginar, la pompa de jabón va a formar, si es que analizo una sección transversal, si analizo una sección transversal cualquiera como esta, por ejemplo, esa pompa de jabón puede tener probablemente esta forma. Lo que se hace es una simplificación suponiendo que esta forma es una forma parabólica. Se calcula el volumen y se hacen las consideraciones correspondientes de la teoría de la membrana y se llega finalmente a esta expresión. O sea, esta expresión que está aquí es una deducción suponiendo una simplificación nuevamente de la forma que va a tener la membrana en perfiles abiertos pero de espesor pequeño. En otras palabras, si el espesor es el mismo, el volumen que va a tener la membrana a lo largo de todo este volumen, por más que acá haya una distorsión por el giro que hace la sección, que acá es horizontal y acá se transforma a vertical,
o aquí, etcétera, también aquí, aquí, etcétera. Aun cuando ocurra esto, el volumen de toda esta sección va a ser sensiblemente, de la membrana de jabón que se forma en esta sección, va a ser sensiblemente igual. Entonces, los momentos torsores que soportarán todas estas secciones van a ser iguales siempre y cuando el espesor y la longitud sean iguales. Esto también se puede ver perfectamente matemáticamente cuando uno revisa esta expresión que está indicada aquí. Fijarse que el momento aplicado a la sección es constante. Si el espesor es constante y la inercia, que tiene que ver con la suma de los espesores al cubo por las longitudes, si todas las longitudes son iguales y los espesores son iguales, el I sub P va a ser igual en todos estos perfiles. Como conclusión, podemos deducir varias cosas acá, que son las que están indicadas. Entonces, si el perfil tuviera dimensiones de delta y L diferentes, no todos iguales, para aquel valor de delta sub I que sea mayor, vamos a tener el mayor valor de tau. Otro aspecto, para terminar esta zona, esta parte, es de que si analizamos un pedazo de cualquiera de esos perfiles, la forma en que se distribuyen las tensiones es siempre periférica. Fíjense, es como un flujo que en la periferia de la pieza circula. Y si analizamos en profundidad dentro de la pieza, vemos que en el centro del alma la tensión es nula. Bien, acá tenemos otro ejemplo de torsión en perfiles abiertos, donde la dirección de las tensiones nos está ayudando a comprender y a visualizar lo que estaba diciendo anteriormente. Esto se puede deducir siguiendo los principios de la teoría de la membrana. Brevemente, antes de seguir, vamos a hacer un repaso de la torsión en perfiles de pared delgada cerrado. Esto, se aclara, es un tema de repaso que ya hemos visto en resistencia de materiales 1. De todas maneras lo vamos a ver aquí, así que se recomienda su repaso. Lo que hemos visto, que cuando la sección es cerrada, si analizamos un pequeño elemento como este que está aquí, amplificado, lo que tenemos es que en esta sección existe un valor de tau que está dado finalmente por esta expresión aquí. O sea, el tau es igual al momento torsor sobre 2 por el área media por el espesor mínimo. Fíjense que si este valor se quita y se lleva al otro término, estamos frente a esta ecuación que está aquí. Tau por T se vuelve constante, o sea que no importa que el espesor varíe a lo largo de una pieza sometida a torsión de pared delgada, pero de espesor variable, el producto tau por T se mantiene constante. Y esto es porque el momento torsor, que es el exterior aplicado, dividido 2 es una constante, y dividido el área media, que siempre y cuando la sección sea constante, el área media también va a ser constante. Entonces, esto que está aquí es constante. Por lo tanto, este producto también será constante. Por eso a este producto se le llama también flujo cortante. Y el flujo cortante tiene que ver un poco con una analogía con la circulación de flujo o fluido de agua por tuberías, donde la analogía pretende que la intuición vaya a pensar que esto es como una tubería de agua y el flujo de agua que circula acá viene dado por esta expresión, tau por T. Eso significa cuando más fino es el tubo, mayor va a ser el esfuerzo cortante y viceversa. También las consideraciones de cálculo de desplazamiento las hemos visto aplicando principio de conservación de energía. Se puede deducir que la deformación angular es igual al momento torsor dividido 4 veces el área media
por el coeficiente de módulo de Young para la torsión, multiplicado por la suma de la longitud dividido el espesor. Fíjense que es una fórmula ligeramente diferente a la anterior. Un concepto importante también de repaso es el de transmisión de potencia. Aquí lo pueden repasar con toda tranquilidad posteriormente, pero lo que voy a resaltar es la importancia de que todos recuerden, que todos recordemos que la potencia que transmite un eje es igual al torsor multiplicado por la velocidad angular. Cuando convertimos esto y llevamos al dimensionamiento, acá salen unas ecuaciones. El resumen de todas las ecuaciones que hemos visto, tanto de resistencia 1 como de resistencia 2, se puede ver en esta lámina, donde aquí en la parte izquierda están las dos ecuaciones que hemos aprendido en resistencia a materiales 1, para secciones de pared delgada cerradas. La tensión por un lado y por otro lado la deformación. Y aquí lo nuevo que son las secciones abiertas, por un lado el cálculo de la tensión y por otro lado el cálculo de la deformación. Muy bien, a modo de ejercicio vamos a analizar ahora qué pasa en un perfil abierto. Vamos a suponer que este es un pedazo de tubo que está abierto y que es sometido a la acción de un momento torsor. Acá las preguntas que pueden surgir son varias. Nosotros vamos a hacer un análisis genérico. Esto implica que este análisis puede soportar varias clases de problemas prácticos. Sin embargo, a fin de ordenar todo, lo que voy a tratar traten de fijar la mente en pensar, ¿qué pasaría si yo tengo una hoja de papel, la doblo en forma de tubo, le pego con una cinta adhesiva y trato de girarlo? Y trato de sentir ese valor de esfuerzo que tengo que hacer para que eso gire. Y después hago lo mismo en una misma hoja de papel, del mismo material, mismo espesor. También formo un tubo del mismo diámetro y le aplico una fuerza de torsión, pero a este pedazo de papel no le coloco simplemente la cinta adhesiva. Entonces, intuitivamente yo puedo darme cuenta de que el que no tiene cinta adhesiva, o sea, el que está abierto, ese pedazo de papel es mucho más flexible, se deforma más, resiste menos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es construir la relación que hay entre la deformabilidad de esa pieza abierta dividido la deformación que ante el mismo valor de carga recibe una pieza cerrada, o sea que no existe este corte que está aquí. Bien, por un lado, en el caso de perfiles abiertos, como está acá indicado, la deformación es el momento torsor sobre G y sub T. Recuerden que hemos visto esto aquí. La ecuación que vamos a aplicar sería esta. Y en el caso de secciones cerradas sería esta. Por lo tanto, vamos a tratar de dividir esto, dividido esto. Solamente que recuerden que acá tenemos diferentes valores de inercia. Entonces, al sustituir eso aquí, llevamos el valor de inercia y recordando que estamos analizando para una sección circular de espesor delta, la expresión de I sub t queda reducida a esta expresión que está aquí. Por lo tanto, la deformación phi sub 2 viene dada por esta expresión. Análogamente, escribimos para tubos de paredes delgadas cerrada la expresión, dividimos miembro a miembro y aquí está el resultado. O sea, la deformabilidad del tubo abierto respecto del tubo cerrado es como 3 veces R cuadrado sobre delta cuadrado. Teniendo en cuenta también de que R es mucho mayor que delta, evidentemente esta relación es un número muy grande. Si hacemos nuevamente, finalmente, un zoom, por ejemplo aquí, podemos ver que cuando el perfil está abierto, la distribución siempre es periférica. Esto no ocurre si el perfil está